a las indicaciones absolutas de este tipo de cirugía. Muchas gracias. Ok, sí, les prometí que teníamos 10 minutos para preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta, duda? No sé cuánto cuesta la cirugía, doctora. Desafortunado. El doctor le puede decir. Sí, buenas tardes, los felicito por esta ponencia. Y sí, pues, ¿qué tanto cuesta esta cirugía? Y nada más es a nivel particular, ya no institucional. Es la típica primera pregunta. Bueno, en realidad yo siempre digo que la cirugía depende mucho del hotel. Cuando el paciente elige esta cirugía en el medio privado, depende mucho de la institución de salud. Pueden variar hasta 100,000 pesos nada más en la selección de hospital. Dependiendo del procedimiento, se requieren, hay diferentes costos. Un bypass gástrico necesita diferentes procedimientos a una banda gástrica, ¿no? Pero también en las instituciones de salud gubernamentales se está haciendo la cirugía, ¿no? Entonces tenemos las dos opciones. Gracias. Allá, el doctor tiene una pregunta. Pásenle el micrófono. Sí. Gracias, doctor Patricio Hernández de Irapuato. Una felicitación por las brillantes pláticas. Les iba a decir, ¿cuáles son los efectos secundarios más comunes? Y otra cosa, ¿qué sucede si a nivel fisiológico, qué pasa? O si es como el Alka-Seltzer, nadie sabe cómo alivia. ¿Qué pasa al hacer ese cortocircuito? ¿Por qué no es el mismo con la banda? ¿Por qué no es lo mismo con la manga? Y bueno, ¿a qué edad se empieza a indicar? ¿A qué, perdón? ¿A qué edad se empieza a indicar la cirugía bariátrica? Bueno, en problemas de obesidad. ¿De qué edad para arriba, perdón? Los pacientes siempre llegan diciendo, doctor, ¿y qué consecuencias tiene esta cirugía? Yo les digo que vas a perder mucho peso, ¿no? Esa es la peor consecuencia. Y los pacientes, en realidad, lo que pasa es que aquí en México, y no sé cómo esté ahorita en Estados Unidos, todavía tenemos muchos temores al respecto de la cirugía bariátrica. Obviamente, esto se ha visto en todos los países en cuanto se empieza a hacer la cirugía bariátrica y a que se llega a la curva de aprendizaje, pues siempre hay algunos baches en el camino. Lo que puedo decirte es que hoy en día se está haciendo una cirugía segura, de buena calidad, ¿no? Estamos haciendo todo con las mejores engrapadoras que se usan a nivel mundial. Y bueno, en cuanto a los cambios metabólicos, sí sabemos, se han medido muchos cambios metabólicos. Decía que es como el Alka-Seltzer, ¿no? Tiene algo que ver también, porque sí sabemos y hemos podido medir muchos de los cambios en cuanto a la leptina, la grelina, las incretinas, y se sabe que son gran parte de la fisiopatología del apetito, que se controla, y un paciente previo a la cirugía nunca lo pudo controlar en muchos años, sobre todo en los índices de masa corporal más elevados, vemos que el paciente sencillamente le queda difícil controlar su apetito. Nadie quiere tener problema de obesidad, todo el mundo quiere estar bien, hacer dieta, ejercicio, no tener diabetes, eso lo sabemos, pero ¿por qué no se logra, no? Y después de la cirugía sí se logra, el paciente es muy fácil que cambie sus hábitos alimenticios, sobre todo en cirugías como son el bypass gástrico o la gastrectomía en manga. Aunque la gastrectomía en manga no tiene esa eliminación del paso del alimento sobre el duodeno, también hemos visto controles glicémicos muy, muy buenos y creemos que tiene que ver mucho con la producción de grelina. Al extraerse el fundus gástrico, desaparece esos niveles elevados de grelina, ¿no? La respuesta exacta de pronto la tenga el doctor, yo no la tengo. Sí, realmente lo que está sucediendo es que hay muchas dudas respecto realmente cuando haces alguna alteración de la fisiología o de la anatomía y fisiología, por supuesto, pasan algunos detalles. Lo más importante es que ¿por qué pasa en los individuos y por qué no pasa en otros?
¿Por qué las complicaciones de unos son diferentes de otros? Es porque es algo que todavía no podemos realmente en un momento dado hacer un estándar al respecto. Como toda la medicina, cada paciente se debe manejar individualizado y manejar las complicaciones del mismo individualizadas, ¿ok? Es algo que debemos entender. El otro problema que también se enfrenta en este tipo es el desconocimiento del cuidado de estos pacientes después de la cirugía. No hay muchos estándares establecidos al respecto y no es el mismo manejo que habitualmente se hace en otro tipo de pacientes. Eso desafortunadamente está creando un conflicto que creó hace muchos años cuando nosotros manejábamos diabetes y no teníamos educadores en diabetes o no teníamos nutricionistas. Ahora la cirugía bariátrica debe también en un momento dado tener el apoyo de este tipo de individuos para que en un momento dado el paciente, después de que pierda el peso, se haga un manejo completamente total del paciente y poder tener resultados más favorables. No se les olvide que los resultados que se publican, y nosotros hablamos de ellos, son estudios que son controlados. No es la gente que le hace la cirugía y la mandas a su casa y la ves hasta dentro de 2 o 3 años. Es el paciente que le haces la cirugía, lo ves en una semana, lo vuelves a ver en la otra semana y si ves que no está haciendo las cosas adecuadas, le empiezas a apretar las tuercas, ¿correcto? Por eso es muy importante que entender esos estándares, por eso es a veces un poquito complicado. Esto es como la diabetes, la cirugía bariátrica es algo de grupo y hay que involucrar varias personas en esto. Okay. Nosotros, a la edad. ¿O le da? Bueno, esa es una pregunta buenísima, ¿no? Porque en México solo se acepta después de los 18 años. O, eso dice la norma, ¿no? O si hay la recomendación del pediatra en niños que hayan alcanzado más del 80% de su desarrollo. Y está la recomendación del pediatra para la cirugía bariátrica como protocolo y muy importante lo que dijo el doctor, deben de ser grupos, no debe ser un cirujano ni debe ser mañana te opero, porque la selección del paciente es crucial y es lo que hace que se vuelva una cirugía segura, ¿no? Que el cardiólogo nos diga que se puede, que el endocrinólogo, que todo el mundo es lo que hace. Entonces, en México tenemos 18 años o si tenemos más del 80% del desarrollo y la recomendación o la solicitud de un pediatra se puede pensar en hacer este tipo de procedimiento. Acuérdese, doctor, que todo el mundo le gusta hacer leña del árbol caído. Si nosotros tenemos el boom de la obesidad y vemos que los chiquillos que tienen 12, 13 años a veces pesan hasta 300 libras, por supuesto que la gente que tiene un momento dado ética y quieren hacer algo al respecto, pues están básicamente haciendo como tratar de seleccionar si se puede hacer este procedimiento antes de los 18 años. Desafortunadamente hay otros aspectos que se implican, como el que los padres estén de acuerdo, ese tipo de cosas, pero ya hay algunos estudios al respecto y se ha visto con resultados bastante favorables, pero en estos momentos realmente, como el doctor manifiesta, no hay indicación en menos de 18 años, a menos que sea una situación realmente bien justificada. Pero ahí vamos a la otra, también allá se puede ver la situación de mercantilismo, porque si ustedes se acuerdan cuando la cirugía bariátrica surgió, básicamente fue lo que pasó. Mucha gente hizo mucho dinero y todo el mundo quería operar, a raíz de que realmente era un procedimiento que se podía aprender en poco tiempo, con bastante práctica, pero es el problema que también actualmente se enfrenta. ¿Okay? Sí. Doctor, gracias. Muy interesante. Yo soy un sobreviviente de la obesidad. Yo fui operado hace casi 6 años de manga gástrica. He bajado 90 kilos en este intervalo. Me ha ido bien, la gran mayoría de mis compañeros, yo también soy médico, pero mis compañeros pacientes les fue bien, pero hay algunos casos en los que no les ha ido bien. Por ejemplo, mi compadre lo operaron una semana después que a mí, y mi compadre ya pesa otra vez 200 kilos, ¿no? He habido 2, 3, 4 casos de los muchos que he visto que han tenido recuperación de su peso. Y a todos les ha controlado metabólicamente el procedimiento, a todos. Yo era hipertenso, ya no tomo nada. Hiperglucemia, tampoco tomo nada, o sea, me ha ido muy bien. Pero ¿por qué a esos les fue mal? ¿Por qué no hubo éxito en ese pequeño porcentaje? ¿Por qué otra vez recuperaron su peso? Y obviamente con el tiempo, pues otra vez los desórdenes metabólicos pues pueden volverse a presentar, en fin. Entonces era mi
mi pregunta, ¿es falla del paciente? Porque yo sí he visto que hay falla del paciente, o sea, yo lo he observado, ¿no? Hay una mala selección, la cirugía no quedó bien, ¿qué pasa? Esa es mi pregunta. Bueno, te voy a decir, el perro cuenta cada quien cuenta la feria como le ven ella, ¿me entiendes? O sea, en este aspecto, si es mi paciente y yo le voy a decir que probablemente el cirujano no lo operó adecuadamente, ¿no? Pero también a lo que me refiero es que si en un momento dado, aquí no sabemos realmente, porque es lo que realmente en estos momentos es difícil contestar. Nadie puede realmente darte una respuesta sólida al respecto. Como lo dije anteriormente, es caso por caso. El detalle es que si es una técnica indicada en el paciente ideal, tú esperas resultados ideales. Desafortunadamente a veces no sucede, ¿correcto? Y probablemente el doctor tiene mucha más experiencia porque es cirujano bariátrico. Hay veces que tú no esperas resultados favorables en un paciente y sucede que los resultados son muy favorables. O sea que realmente es muy difícil contestar esa pregunta. Pero al final de cuentas te digo, todo el mundo le puede echar la culpa a quien sea, ¿no? El paciente tiene culpa, no te lo puedo decir porque yo no sé cuál era la situación del paciente, probablemente anteriormente, si no era un caso mío, y cuál es la situación del paciente después. Al final de cuentas, lo único que podemos determinar con eso es que hay que seguir tratando y ver que en un momento dado, tú por ejemplo es la prueba evidente de una persona que se benefició, probablemente hay otros días que digan que no, pero yo creo que aquí es como todo en la vida, no hay que hay que poner nuestro granito de sal, y si hay gente que hable positivo acerca de un procedimiento, probablemente esté indicado para personas y probablemente pueda ser algo favorable para otras personas. Hay pacientes que desgraciadamente todo está perfecto, llegan al quirófano y no salen de él. ¿Qué pasó ahí? El doctor, ¿qué te puede decir? Mira, yo creo que hay muchos puntos que son importantes. Como dice el doctor, muchas cosas sencillamente no lo vamos a saber. Pero hay varios factores que hay que tener en cuenta. Primero, la estandarización de una técnica. Las técnicas deben de ser estándar, deben de hacerse de la misma manera. Sabemos que el control metabólico, cuando el paciente es diabético, requiere asas más largas, requiere reservorios más cortos, hay que calibrar las anastomosis. O sea, hay muchas cosas técnicas que sabemos que mejoran el resultado del paciente. La gastrectomía en manga, que ha sido un gran boom en México, yo era un adorador de la gastrectomía en manga, ya no tanto. Pienso que el bypass es sencillamente superior y que la gastrectomía en manga tiene excelentes indicaciones y que se debe continuar haciendo como fue creada, como un procedimiento de primera etapa para el paciente que tiene súper obesidad y que no es seguro hacerle ese bypass gástrico. Si tenemos esos pacientes que de pronto entonces las mangas no son tan estrechas y que le den la restricción necesaria, además de la parte metabólica y el control, pues probablemente ese paciente vaya a requerir una conversión a bypass. Les va muy bien, técnicamente es casi igual que hacer un bypass de primera intención con algunas variaciones, ¿no? Y dependiendo obviamente, cada organismo es individual. Pero también tenemos los pacientes que licúan hamburguesas y se las comen, ¿no? Entonces es todo, ¿no? Y tenemos pacientes con manga que siguen tomando malteadas y se paran en el Starbucks. Entonces la obesidad es un mundo muy complejo. No tenemos mejores resultados que con la cirugía, ¿no? Cuando tenemos índices de masa corporal muy altos, sabemos que solo la cirugía puede ayudar a estos pacientes, pero se requiere de verdad y a veces damos, no, con que te operes, y no es así. Hemos tenido pacientes con alteraciones psiquiátricas que por una mala evaluación o porque alguien se saltó la evaluación del psicólogo o del psiquiatra, pues sencillamente son historias que no van bien. Entonces, sí es una cirugía de grupo, por rigor se debe hacer la evaluación completa del paciente, debemos de tener un análisis completo de las predilecciones de por qué el paciente está obeso, es compulsión, es atracones, o sea, todo eso nos va a dar también parámetros en cuanto a cuál va a ser su cirugía ideal, ¿no? Entonces, es muy complejo.
Vamos a terminar ya ahorita el simposio. Quiero que les den un fuerte aplauso a nuestros ponentes. Y no se preocupen, el doctor Ramírez trae su portafolio lleno de tarjetitas para que ahorita puedan ya contactarlo y empecemos ahí con las cirugías.